En el marco del 19º Congreso Internacional sobre Nuevas Tendencias en Humanidades, nos complace altamente presentar la ponencia titulada Impacto de un modelo innovador de desarrollo integral de competencias comunicativas en el mejoramiento del desempeño académico, investigativo y cultural de los estudiantes de una institución de educación superior en la ciudad de Cartagena de Indias. Me acompaña en calidad de coinvestigadores la doctora Claudia Margarita Ahumada Clers, el doctor Elvis Enrique Cárdenas Vázquez, la doctora Marcela Beatriz Castelar Rodelo y quien les habla, Cindy Joana Marrugo Montalvo, en calidad de investigadora principal. Esta investigación surge por el deseo y la necesidad que teníamos como miembros del cuerpo docente del Departamento de Humanidades y adscritos también al Laboratorio de Humanidades Arete, por conocer cuál era el impacto que estaba generando el modelo desarrollado en este laboratorio en los estudiantes de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainut, universidad en la que nos desempeñamos. Así pues, el objetivo general de esta investigación fue evaluar el impacto de el modelo innovador de desarrollo integral de competencias comunicativas en el mejoramiento del desempeño académico, investigativo y cultural de los estudiantes de la universidad en mención. 3 fueron los objetivos que orientaron nuestra investigación. El primero, la realización de un estudio comparativo de el modelo de desarrollo integral de competencias comunicativas con otros modelos desarrollados en el país. El segundo, la sistematización de las estrategias pedagógicas desplegadas por este modelo. Y tercero, la determinación de las variables de impacto, que en este último vamos a presentar en esta ponencia solo los avances generales que hemos tenido. ¿Por qué para nosotros era tan importante medir el impacto de este modelo? En primer lugar, porque a partir de los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, podíamos identificar la efectividad en el mejoramiento de los desempeños académicos, investigativos y culturales. En segundo lugar, porque podíamos, a partir de las debilidades, seguir tomando decisiones y diseñando estrategias que permitan fortalecer estas competencias para que nuestros estudiantes puedan seguir teniendo mejores niveles de desempeño en las pruebas tanto internas como externas. En este caso, las pruebas Saber Pro y las pruebas Saber TIT, aplicadas por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia para medir las competencias genéricas y específicas en los estudiantes de educación superior. En tercer lugar, y no menos importante, porque estos resultados nos permiten determinar la validez de las propuestas metodológicas, las estrategias pedagógicas, las herramientas y recursos implementados en el laboratorio. Ahora bien, ¿de qué se trata el modelo integral de desarrollo de competencias comunicativas? Veamos a continuación. Hola, mi nombre es Claudia Ahumada, yo soy una de las investigadoras del proyecto y estuve desde la constitución, el diseño y la elaboración como tal del escenario del laboratorio denominado Arete. Por tanto, me voy a permitir explicar en qué sentido es una estrategia pedagógica innovadora para la Universidad del Sinú, aquí en Colombia, en Cartagena. Inicialmente se gesta como un espacio para el desarrollo de competencias comunicativas, pero dando el mismo nivel de importancia a la lectura crítica, a la producción de texto, a la oralidad y al lenguaje simbólico o lenguaje no verbal. Tratando de demostrarle a los estudiantes que rotan en este momento en el laboratorio, que desarrollar lectura, desarrollar una buena escritura también impacta positivamente en la expresión oral y en el manejo del cuerpo e incluso en todo su lenguaje simbólico. La ventaja de este laboratorio es que se mantiene en su diseño y su espacio físico sobre esos 4 momentos. Encontraremos un espacio donde en grupos focales de 10 a 12 estudiantes
desarrollan lectura crítica de textos que se les asignan, se les hace una guía de cómo hacer esa lectura juiciosa, rigurosa, de cómo identificar ideas principales, cómo poder hacer una crítica de ese texto, cómo ser un poco más rigurosos en el análisis de la información que ellos leen, para que eso les permita de pronto en un segundo momento pasar de pronto a la producción de textos, ya sea a manera de infografía, ya sea a manera de redacción de pequeños párrafos, de comentarios, donde ellos puedan expresar el aprendizaje, ¿no?, de ese proceso de lectura juiciosa. Esos dos elementos casi siempre van a servir como impronta o como apoyo del texto oral, que tiende a ser el tercer momento en el que el estudiante llega, desarrolla de pronto ya un discurso, una argumentación, un intercambio de ideas con otros compañeros sobre lo que allá a título personal él pudo captar, concluir de ese ejercicio que se hizo de un texto determinado. Hola, mi nombre es Elvis Enrique Cárdenas Velázquez, otro de los investigadores de este proyecto. Yo les voy a hablar sobre el escenario de lúdica innovación, que es un espacio donde se estimula la creación y las ideas a través del lenguaje no verbal y simbólico, donde se le permite al estudiante utilizar las expresiones como el sociodrama, los performa, las señas, las mimos, entre otros. ¿Para qué? Para dar respuesta a una pregunta o una temática dada por el docente o por el estudiante. Estos elementos no verbales también nosotros lo podemos decir que del área de humanidades se gestan a través de las optativas 1, 2 y 3 y desde la apreciación artística y cultural, donde el estudiante puede desarrollar también otras habilidades desde lo pintórico, a través del dibujo, la pintura, la textura, el color, el collage, las formas, y puede evidenciarlo a través de ¿qué? De una salida de campo. Entonces el estudiante puede utilizar estos elementos aprendidos o adquiridos en clase con una técnica establecida y puede evidenciarlo a través de estas rutas. ¿A través de qué? De un video, de un dibujo, de una pintura, de una presentación, de un infograma, entre otros, o de pronto a través de una reseña, ¿ya? Y se establece que el estudiante en ese trabajo que él haga, se debe hacer un trabajo de exposición, donde el estudiante muestre su trabajo de campo y pueda converger con estos elementos no verbales que ayudan a los elementos de la comunicación. Entonces este componente de la comunicación no verbal es un componente muy importante porque el estudiante puede hacer un análisis de un sitio específico, de una técnica específica, de un artista, de un elemento vivencial, de una comunidad, de su entorno social. Entonces digamos que son elementos que ayudan a el crecimiento de la comunicación. Entonces el estudiante puede establecer algunos mecanismos que le ayudan en su desarrollo emocional con otros elementos que la comunicación le brinda a través de este componente de lúdica e innovación. Entonces este escenario es un escenario donde el estudiante puede utilizar todas estas ideas y toda esta creatividad que está unida a todos estos elementos no verbales que ayudan en el crecimiento emocional del ser. Entonces digamos que este es el componente que quería yo conversar y compartir con todos ustedes. Mil gracias. Esencialmente el modelo promueve dos sistemas que son concomitantes con el modelo pedagógico de la Universidad del Sinú para mantener esa impronta de formación integral que tiene la misión de la institución, ¿no? Y siendo Departamento de Humanidades el que maneja el laboratorio, estamos en esa obligación. Entonces el sistema se denomina helicoidal porque funciona como un resorte. Si bien a los estudiantes siempre se les va a dar lectura, escritura, oralidad, lenguaje no verbal, el desarrollo siempre va en ascensos de mayor nivel de complejidad. Es decir, el estudiante entra al proceso en primer semestre, pero
constantemente visita el laboratorio y en la medida que avanza en el desarrollo del porcentaje de su currículo, el plan de estudio, también va aumentando el nivel de complejidad en el que él llega, de un nivel básico, que casi siempre son niveles literales de comprensión básica, pasa por niveles de inferencia y llega hasta niveles críticos, e incluso como ha ido transformándose el laboratorio con el paso del tiempo y la metodología también se ha ido enriqueciendo y nos ha permitido visualizar que se jalonan otras competencias, no solo las comunicativas. En este momento estamos hablando de que hay unos cuartos y quintos niveles cuando desarrollamos lenguaje creativo, cuando potencializamos la capacidad, por ejemplo, de literatura y de producción de textos creativos en estudiantes que tienen esos talentos. Gracias. Para entender el modelo de desarrollo integral de competencias comunicativas, tenemos que entender el enfoque con el que parte y sustenta todo el despliegue de estrategias pedagógicas y de líneas de acciones. Por eso es importante que, por ejemplo, revisemos los postulados de competencia lingüística de Chomsky, que partimos por entender el lenguaje desde diferentes niveles. Sin embargo, no solamente nos quedamos con estos planteamientos, sino que vamos mucho más allá y tomamos a Del Hymes con su concepto de competencia comunicativa, que es un concepto más integrador, que tiene en cuenta pues los niveles semánticos, pragmáticos, aspectos discursivos, socioculturales, semióticos, para entender el lenguaje y la comunicación. De tal manera que leer, escribir, escuchar, hablar, simbólica o no verbal, nos permite de alguna manera hacer uso de estas competencias, y no solamente las competencias gramaticales que en su momento plantea Chomsky, sino de las competencias comunicativas que Dale Hynes, desde un enfoque integral y holístico, le da una mirada diferente. De tal forma que este modelo integral sustenta sus teorías desde este enfoque semántico discursivo, también conocido como semántico comunicativo, y que sustenta las tres líneas de acciones de este modelo, que son, en primer lugar, ese componente comunicacional que tiene en cuenta las dimensiones de estudios presentadas aquí: estructuralismo, funcionalismo, pragmática, análisis del discurso, con sus diferentes representantes, pero que se sustentan no solamente en las estrategias pedagógicas que vamos a mencionar más adelante, sino que sustentan también las asignaturas del currículo de los programas que tiene la universidad. También encontramos ese componente filosófico e investigativo que tiene en cuenta estas dimensiones o dimensiones de estudios que están sustentadas con los representantes, y a su vez sustentan las asignaturas de ética general, ética bioética, métodos de estudio, ética y convivencia ciudadana, etc. Y finalmente el componente artístico y cultural, que vemos que toma en cuenta la dimensión artística, estética y antropológica, con los representantes que aparecen en la diapositiva y están expresadas en las asignaturas de pintura, dibujo, fotografía, apreciación artística, historia del arte, socioantropología, etc. La metodología trabajada en esta investigación es una metodología mixta, donde se intervienen categorías de análisis. Además, tuvo un alcance cuasi experimental, donde se selecciona una muestra de 142 estudiantes de tercer semestre de los programas de biología marina, ingeniería de sistemas, derecho y psicología, para implementar cuestionarios que pretenden determinar variables frente al desempeño académico, investigativo y cultural de los mismos.
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos y la revisión documental con la cual se sustentó el análisis comparativo que se realizó del modelo frente a otros modelos de desarrollo de competencias comunicativas desarrollados en Colombia, y también para estructurar las categorías que se pretendieron sistematizar teniendo en cuenta los documentos tanto legales, los documentos curriculares, pedagógicos que sustentan el modelo mismo. El pretest y el posttest se aplicó al grupo de estudiantes en mención, específicamente es el grupo de estudiantes que implementó o se les aplicó una de las estrategias de este modelo, tanto al iniciar la estrategia como al finalizarla. Así que también se usaron rúbricas de evaluación y pues el test, antes de ser aplicado, se sometió a un proceso de validación. Como uno de los primeros resultados en relación al análisis de originalidad del modelo de desarrollo integral de competencias comunicativas obtenidos de esta investigación, nos pudimos notar que después de hacer una revisión por varias universidades, tanto privadas como públicas de Colombia, nos dimos cuenta que más del 90% de las universidades consultadas, en las que se encuentran, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, la de Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de los Andes, del Bosques, la Javeriana, entre otros, más de este 90% de unidades, que son unidades que pertenecen al sector privado, son las que cuentan con centros o espacios o laboratorios en donde se fortalecen estas competencias comunicativas de manera particular. Y las universidades públicas como la del Cesar, la de Cartagena, la del Tolima, etcétera, no cuentan con un espacio para trabajar y fortalecer estas competencias de lectura, escritura y oralidad, sino que cuentan con cursos, con otro tipo de actividades que ayudan a este. Por su parte, en el resultado 2 sobre la sistematización de las estrategias pedagógicas que despliegan el modelo integral de desarrollo de competencias, aquí se anexan o se sistematizaron 4 estrategias particulares que estaban relacionadas: 1 con cátedra crédito cero, 2 con el trueque del libro, 3 con tertulias literarias y 4 con rutas académicas. Cabe resaltar que todas estas estrategias, a pesar de que en su momento se realizaron de formas particulares, todas son concomitantes la una con la otra, son complementarias, y así como cátedra crédito cero tiene sus dinámicas y actividades específicas, también se pudo trabajar o complementar con las otras que aquí se mencionan. Iniciando con la primera estrategia, que es cátedra crédito cero. Esta es una asignatura de carácter obligatoria en donde todos los estudiantes de primer a tercer semestre de la universidad son clasificados o son ordenados de acuerdo con el nivel básico avanzado en que se encuentren, tanto para las habilidades de lectura como escritura y oralidad. Por tanto, se tienen estrategias para trabajar desde la cátedra crédito cero, lo que es un nivel literal más básico, a un nivel crítico, que es el más avanzado. Con esta asignatura de cátedra crédito cero se elaboraron 12 guías de laboratorio, en donde cada guía estaba para trabajar directamente o estaba relacionada para trabajar desde, como se menciona anteriormente, desde el nivel más básico a un nivel avanzado. Es decir, los estudiantes hacían un trabajo autónomo, independiente y también orientado por el docente, en donde, dependiendo de las indicaciones expuestas en la guía, ellos van rotando en los espacios que se encuentran en el laboratorio Arete para desarrollar las actividades que en la guía se mencionan, que, como les decía, hay algunas guías que tienen actividades propiamente de un nivel básico, de un nivel literal, y habían otras guías en donde se trabajaba el nivel inferencial como nivel intermedio y las otras guías de laboratorio para trabajar el nivel más avanzado y crítico. En ese sentido, estas guías de laboratorio ayudaron a que el estudiante se apropiara de los espacios de laboratorio y que utilizara los elementos y materiales que en ellos se encuentren para poder resolver los problemas o para poder resolver las preguntas que se ponían en las guías. Posteriormente, con la actividad del trueque del libro, la estrategia del trueque del libro, aquí lo que se buscaba directamente era que el estudiante pudiera desarrollar la competencia de comprensión de lectura y a través de lo que es el trabajo colaborativo, la socialización, el debate
y la búsqueda de literatura que no fuera solamente nacional, sino también literatura universal o literatura con los cuales ellos sintieran un gusto. Con esta actividad se buscaba era que el estudiante seleccionara libros que él ya había leído, que ya había analizado y que luego pudiera intercambiar, por eso el nombre trueque, pudiera intercambiar por otro libro que le llamara la atención y que a su vez después con la otra actividad que se llama tertulias literarias pudieran socializar y pudiera debatir con los demás estudiantes que sintieran una afinidad por ese libro leído. Entonces el trueque del libro lo que fomenta es la lectura, la comprensión de lectura y la movilización de este conocimiento y la movilización del gusto literario. Dicha trueque de libro estaba complementado por las tertulias literarias en donde se daba el espacio en el aula o en el escenario de lúdica innovación, en donde los estudiantes a través de diferentes estrategias o a través de las orientaciones del docente o de forma autónoma podía socializar, podía debatir, podía poner en puesta en escena ese pensamiento crítico y esa comprensión de lectura de los textos leídos o de las lecturas o situaciones que les llamaran la atención y que ellos consideraran pertinente para poder compartirlo con el resto de sus compañeros o compartirlo con la comunidad educativa en general. Finalmente, se aplicó la estrategia de rutas académicas en donde ya el estudiante tenía un contacto directo con contextos particulares, con poblaciones particulares, en donde ponía en práctica lo aprendido en relación con el componente social de las competencias comunicativas y además con ese pensamiento crítico y con ese reconocimiento identitario de otras culturas, de otros escenarios, en donde es imperante que el estudiante se desarrolle, en donde es imperante que el estudiante se reconozca como parte de una cultura y como alguien que está en contacto directo con los demás y que a fin de cuentas lo que buscan estas estrategias es esto, que el estudiante pueda desenvolverse en la vida cotidiana, pueda desenvolverse en el ejercicio laboral y también en el contacto que tiene con los otros. Además, estas rutas académicas aportaron elementos significativos en lo que fue la construcción del etnoturismo, el turismo ecológico, el turismo cultural, y que es tan necesario en la construcción de ciudadanos comprometidos con su realidad social y con ese desarrollo de pensamiento crítico para la toma de decisiones y para las relaciones que tenemos con nosotros. Encontramos el último resultado de esta investigación que, como lo indiqué al iniciar la ponencia, vamos a presentar una muestra inicial de estos resultados. Realmente no hemos todavía terminado de recoger todos o obtenerlos todos. Así que el primero, que es el pretest y el posttest, tenemos los resultados del instrumento de lectura crítica que se aplicó, que inicialmente vemos que los estudiantes presentan un mayor porcentaje de estos en el nivel de desempeño 1, que es el nivel de desempeño más bajo, pero en el último resultado vemos que el nivel de desempeño 1 disminuye a un 33%, de tal forma de que aumenta el número de estudiantes que se ubican en el nivel de desempeño 2. Aunque no sea pues una cifra tan alta, vemos pues que existe un número representativo de, digamos, mejoría en estos resultados de lectura en los estudiantes que estuvieron desarrollando esta estrategia pedagógica que fue la cátedra Crédito Cero. Ahora, si analizamos los resultados pues, del instrumento aplicado para determinar la dimensión comunicativa, investigativa, artística y cultural, vemos que los resultados arrojaron un mediano impacto del modelo en estas competencias, teniendo en cuenta que el resultado de las dimensiones se ubican en 3,2 para el caso de la dimensión comunicativa e investigativa y de 3,1 para el caso de la dimensión artística y cultural.
Mientras que si analizamos el resultado general, encontramos que se mantiene en un 3,2, por tanto, se puede afirmar que se requieren seguir implementando estrategias que permitan que los estudiantes puedan ir mejorando continuamente. Ahora, es importante destacar que el impacto que ha tenido el modelo de desarrollo integral de competencias comunicativas en este grupo de estudiantes resulta significativo si miramos que es un modelo reciente que se implementa desde el 2017 hasta la fecha. Podemos decir que existen unos avances y si existe un impacto, pues no es un impacto alto, pero sí es un impacto medio que es proporcional al tiempo que se lleva implementando. Bueno, como conclusiones, básicamente hay que resaltar, ya ustedes pudieron observar a través de la estadística puntual que podemos mostrar como resultados concretos en términos medibles, en términos de lo que podría ser un impacto en la cantidad de estudiantes, los tipos de estudiantes, las escuelas que se han atendido. Y realmente la sustentabilidad de este laboratorio como prestador de servicio a las actividades extracurriculares de los alumnos. Pero es importante resaltar como una conclusión valiosa que hemos trascendido a lo que la misma literatura nos ofrece, ese marco referencial, teórico, esa discusión bibliográfica que pudimos resaltar en el proyecto de investigación, hemos podido trascender y dar que es un escenario abierto, que hemos sido beneficiados, y me refiero en hemos plural, a todo el equipo de docentes de humanidades y a todos los docentes de la Universidad del SINU, porque hemos encontrado en el espacio cómo el Departamento de Humanidades puede integrar sus actividades, sus eventos, sus programas, sus proyectos, porque todo lo que se hace en la Cátedra Cero, todo lo que se hace en las actividades concomitantes con ella, tienen una posibilidad de desarrollarse mejor y hacerse mucho más grande para que permitan la cabida de mucha más gente y más actores de la comunidad académica, docentes, estudiantes, hasta administrativos. Y en esa medida es un escenario inacabado, es un escenario que está constantemente mejorándose, ofreciendo cada día más la posibilidad de articularse con otros procesos institucionales como la pedagógica que se utiliza desde las clínicas en medicina, desde la fenomenología en derecho, que se utiliza muy bien en las escuelas de ingeniería, pero que en el escenario los estudiantes han encontrado un espacio para ese aprendizaje basado en problemas, esos productos que tienen que llevar a cabo como un ensayo, un paper, un póster, una cartelera, un escrito, un artículo, un informe, todo lo han podido perfeccionar, todo lo han podido mejorar a través del acompañamiento y el desarrollo que el laboratorio les ofrece. Esa es una conclusión determinantemente importante porque para nosotros es uno de los resultados más dicientes. Muchísimas gracias y ojalá toda esta experiencia investigativa haya sido del agrado para ustedes y que realmente podamos compartir esta experiencia y volver a tener una interacción de este tipo para llevar a otros escenarios y a otros hemisferios nuestra experiencia significativa y de gran valor. Muchas gracias.